Tenemos aquí un puñadillo de etimologías interesantes y más relacionadas entre ellas de lo que en un principio pueda parecer. Es obvio que un bicho suele ser lo mismo que un insecto. También suele saberse que la entomología es la parte de la zoología que estudia concretamente los insectos. Pero lo más interesante, como veremos, son las etimologías de bicho por una parte y de insecto y entomología por otra, porque por poco que lo parezca, una vez quitamos la parte logía, tenemos exactamente la misma palabra, solo que con formantes latinos y griegos respectivamente. Empezamos por la etimología de bicho y bicha. Ambas palabras, lógicamente, tienen una procedencia común, el latín bestia. De aquí evoluciona la palabra bicha, que suele usarse como eufemismo de culebra, y de una forma masculina bestius sale bicho, que suele hacer referencia a los insectos y otros animales de pequeño tamaño. Y aquí aprovechamos para aclarar que el latín se trataba de una palabra más amplia. Me refiero a bestia, que en español sí se usa para referirse a los animales, por ejemplo en bestias de carga, pero más allá de eso, suele usarse casi como sinónimo de monstruo o algo parecido. En cambio, en latín no. Bestia como ser sin razón, en oposición al hombre. Mientras que, en latín, animal es el ser vivo, literalmente, el ser vivo que tiene ánima, que tiene alma, y dentro de animal se incluye el hombre. En latín, bestia incluye tanto fera, la fiera, que es concretamente aquella bestia que destaca por su fiereza, lógicamente, y también belua, que es aquella que se distingue por su ferocidad, pero también por su tamaño, por su excesivo tamaño. Por ejemplo, el típico monstruo marino que aparece, por ejemplo, en la historia de cuando Perseo salva a Andrómeda, que es básicamente una especie de kraken. La mejor palabra sería belua, en este caso tanto por su gran tamaño como por su gran ferocidad. Dicho eso, nos vamos a la etimología de insecto y de entomología, concretamente de la parte entomo. Las vemos prácticamente juntas porque, como hemos adelantado, en realidad son esencialmente la misma. Empezamos por insecto, que procede de forma previsible del latín insectum. Esta palabra la podemos dividir en dos grandes partes: in, que significa en, y sectum, que significa cortado. Ahora, cuando lleguemos al griego, explicaremos el razonamiento de por qué un insecto está cortado, por así decirlo. Pero antes de eso, este sectum procede del verbo secare, literalmente cortar, de donde, de forma patrimonial, tenemos el verbo segar, pero también otras palabras como sección, que literalmente es una división, un corte, y a partir de sección otras palabras como disección, etc., e incluso palabras como segmento, segmentar y todo eso. Y como decíamos, el latín insectum es un calco del griego entomon. Cuando digo calco, me refiero a que el latín tradujo literalmente las dos partes, entonces vemos ahí in, en griego, y sectum, tomon, porque los griegos decían entomonzon, literalmente animal cortado en trozos. ¿Y por qué un animal cortado en trozos? Porque los antiguos veían que los insectos estaban divididos en tres partes, en tres secciones: la cabeza, el tórax y el abdomen. Y quizá aquí alguien se haya fijado en el griego tomon y se haya acordado de los tomos, por ejemplo, de las antiguas enciclopedias. Y es que, efectivamente, tomo viene de aquí, porque un tomo es cada una de las partes en que se divide un grupo de libros que van juntos. Otras palabras de esta raíz son átomo, porque literalmente no se puede dividir, ahí con la típica A negativa griega, más propiamente llamada alfa privativa, y también hay otras palabras, pero ya por lo general son de un lenguaje más especializado, por ejemplo tmesis, que igual os suena de clase de lengua, porque en poesía es la división de una palabra por cuestiones estilísticas o de cualquier tipo. Entonces tenemos aquí este ejemplo del Cid. Dice: convidarle íen de grado, mas ninguno non osaba. Es decir, le convidarían de buen grado, pero ninguno osaba, ninguno se atrevía. Vemos ese convidar íen con el pronombre le en medio, en esta etapa del castellano en que el condicional todavía no había terminado de fusionarse.
por lo cual estrictamente quizá no podría hablarse de tmesis. Pero otro ejemplo que es totalmente una tmesis es este de Francisco de Quevedo, que dice: quien quisiere ser culto en solo un día, la geri aprenderá gonza siguiente. Fulgores, arrogar, joven, presiente, candor, construye, métrica, armonía. Vemos ahí ese geri, gonza, separado, dividido y separado por una palabra que se mete en medio.